Las cianobacterias son manchas verdosas y tóxicas, acá están porque las trajo el invitado. Son manchas verdes que aparecieron durante las últimas semanas en playas de Montevideo y Canelones. Cuando aparecen, los guardavidas ponen ya la bandera de alerta sanitaria. Y hoy tenemos al doctor en biología Luis Auriot, docente de la Facultad de Ciencias, para conocer un poco más sobre estas algas tóxicas, ¿no? Que obviamente aparecen en la playa y el guardavidas te dice no te metas en el agua por las dudas. Luis, buenos días. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido y gracias por traer la muestra para que la gente también vaya viendo de qué se trata esto, ¿no? Ahí está. ¿Por qué aparecen en el agua del Río de la Plata? Aparecen en el agua del Río de la Plata por un fenómeno que estamos viviendo, hoy es un ejemplo de ese fenómeno, que son las altas precipitaciones. Ah, es por la lluvia. Es por la lluvia. La lluvia, lo que pasa es que estos organismos no son del Río de la Plata en sí, sino que vienen de la cuenca del río Uruguay y la cuenca del río Negro. Es decir, vienen por el litoral. Por el litoral. Bajan. Ahí está. Las altas precipitaciones lo que hacen es transportarlos hacia el Río de la Plata, y el Río de la Plata, a través de los vientos, las corrientes, terminan en la costa, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde entran en contacto con los bañistas. El problema que hemos tenido, un año bastante atípico, anómalo, con altas precipitaciones, y las represas hidroeléctricas del país, las grandes represas hidroeléctricas, son las grandes incubadoras de estos organismos. Es decir, ahí es donde se desarrollan, se reproducen, y habiendo mucha carga de volumen de agua, las tienen que tirar el agua, tienen que aliviar la represa, y estos organismos, como tienen la potestad, la facilidad de flotar, como se ve ahí en el frasco, ¿no? Están ahora acumulando, recién la agitaste, pero ahora se están acumulando en la superficie rápidamente. Se acumulan arriba. Sí. Son muy susceptibles al vertimiento por las esclusas superiores, ¿no? Por el vertimiento superior de las represas. Entonces pasan al río Uruguay, después del río Uruguay, o bajan por el río Uruguay a través de Salto Grande, ¿no? Llegan al río de la Plata, y ahí son transportadas por el viento, por la superficie, ¿no? Y terminan en las playas, por ejemplo. Bien. ¿Cómo las puedo diferenciar de otras algas que no sean tóxicas? Ahí está. Estas sí son tóxicas, y la característica que tienen es que son como una mancha, como se ve en la imagen, son como una mancha de pintura granulada. Mirá, ahí hay una foto, a ver si la puedo... Ahí está, ahí se ve claramente, es lo mismo. Es lo mismo y ahí está acá. en la playa Positos, a la altura de Trujillo. A la altura de Trujillo, sí, sí. Aparecieron muchas en Playa Ramírez. En todas las playas, ahí está, perfecto. Esa también es otra imagen muy clara, es muy grande, ¿no? La mancha. Eso es a la altura de las rocas de Quibón, ¿viste? Ahí está. Se ve a veces esa espuma que se ve arriba, que es por la gran acumulación de estos organismos. Genera mucha materia orgánica y eso genera mucha espuma. Y sí, es como una pintura verde, y nosotros, si nos acercamos y vemos la imagen de cerca, lo que podemos encontrar es como un aspecto de yerba muy verde, con un color muy vivo verde y como pedacitos. Si uno los toca, hay que evitar el contacto, ¿no? Pero si uno se agarra un guante y los comprime, es como una especie de gelatina o una especie de pintura, no se desgrana rápidamente. Mirá vos. A ver, obviamente que si ves esto no te tires al agua, ni que hablar. Claro. De hecho, por algo está la bandera de alerta sanitaria. Ahí está. Pero suponete que no percibís la bandera porque no prestás atención a la bandera del guardavidas y te metés y te encontrás en medio de la algas. ¿Qué te puede pasar si te bañaste y nadaste un poquito y no te importó? Sí, eso, y ahí sí puede ser el caso en que se vean como pequeños, se llaman colonias, ¿no? Porque son organismos coloniales, y se vean como pequeñas colonias verdes alrededor. Y pueden pasar varias cosas, dependiendo de la sensibilidad de cada uno, de la piel o problemas alérgicos, sobre todo en los niños, puede llegar a tener reacciones en la piel. El problema es que, dependiendo de la concentración de los organismos y qué tan activos estén, el daño puede ser mayor o menor. Es decir, pueden venir moribundos a esta zona o pueden venir muy activos con alta producción de toxinas. Eso es algo que estamos investigando en la Facultad de Ciencias, obviamente, en las variaciones de su capacidad de producir toxinas, por ejemplo. Y ni que hablar si tragas esto sin querer. Y empieza el otro problema. Uno es el contacto con la piel, porque tienen dermotoxinas o toxinas que afectan la piel, pero también la gran toxina, o la más importante, es una hepatotoxina. Es decir, ataca directamente al hígado y produce derrames internos en el hígado. Eso es en el caso de tragar grandes volúmenes de estos organismos. Se supone que lo peor que te puede pasar es que tragues un poco por descuidado, ¿no? Grandes volúmenes ya que... Lo que puede ocurrir, sobre todo un niño que está jugando en la orilla, ¿no? Que se mete las manos en la boca, esas cosas, lo que puede ocurrir es un problema gastrointestinal, por ejemplo. No más que eso. No más que eso en el momento, es un efecto agudo, rápido. Pero hemos detectado en el Río Negro y el ganado que se acerca a las orillas a tomar agua, ¿no? O vacuno y ovino, que ha habido enfermedades y muertes por gran número de ganado, ¿no? Mirá. Por estos mismos síntomas. La bandera de alerta sanitaria es roja con cruz verde.
Es roja con cruz verde. Para que la gente tenga claro. Recién la veíamos en una de las fotos ahí, ¿no? Claro, el tema es que solo está Montevideo y Canelones optó por poner una bandera negra y avisar a la gente de otra manera, ¿no? Ah, mirá, en Canelones con bandera negra. Con banderas negras. Y esto, a ver, apareció en Montevideo y Canelones, donde obviamente es bien Río de la Plata el agua, ¿no? Ah. Pero hay departamentos de Maldonado en la Costa de Oro que todavía es Río de la Plata. Ahí está la mezcla, ¿no? Ya, Claro, y ahí hasta la playa Mansa de Punta del Este y la mezcla del Océano Atlántico con el río. Puede llegar a aparecer de acá a entre el arranque de Costa de Oro y Punta del Este. Sí. ¿Pueden aparecer también? Sí, es tanta la descarga que está habiendo del río Uruguay y Paraná que el agua dulce está llegando prácticamente hasta Punta del Este. Y se ha encontrado incluso manantiales, manchas de ya estos en pleno organismos. Océano Atlántico. Sí. Es impresionante la cantidad de agua dulce que está entrando al Río de la Plata y está causando estos problemas. Otros uruguayos, como por ejemplo la gente de Colonia o la gente del Litoral o la gente de Río Negro, están en contacto con este problema todo el año, ¿no? Y todos los veranos. Bueno, claro. Y calculá, por ejemplo, la gente que está en los balnearios de San José, de Colonia. Está claro. mucho más cerca. Vos lo que recomendás es el alejamiento automático de la espuma tóxica si se ve en la playa, Sí, ¿no? si se ven esas manchas verdes espesas, retirar a los niños y no bañarse, esperar a que se disipe, ¿no? Que se limpie. Está muy asociado al patrón de vientos. Por ejemplo, si generalmente en la mañana hay viento norte o viento de tierra, ¿no? Eso hace que las retire hacia el Río de la Plata, las aleja de la costa, ¿no? Entonces uno de mañana ve la playa limpia, que no hay ningún problema. A la tarde hay una rotación de vientos generalmente y eso hace que las traiga nuevamente a la costa. Y comienza a acumularse. Y ahí se empieza a acumular de tarde. Otro motivo para hacer playa de mañana. De mañana, ahí está. No, otra cosa, ya generalmente la playa es más linda de mañana. De mañana, más tranquila. Y esto es otra razón. Sí. Otra cosa que no es menor, que es el problema de las mascotas, por ejemplo. Claro. Mucha gente en zonas de playa donde se puede llevar a las mascotas, en otras zonas, los perros tienden a tomar mucha agua de la Toman orilla. agua de la playa, sí. Y eso sí puede afectarlos y los puede matar en poco tiempo. Mira, bueno, así que atentos, ¿no? Atentos a las mascotas, sí, porque eso puede ser un caso bastante fulminante. Sí, ¿y cuánto tiempo van a estar en nuestras aguas? ¿O cuánto se pronostica que pueden estar acá en la vuelta? Claro, esto es un síntoma. Esto es un síntoma de deterioro de la calidad de agua a nivel de país, a nivel de las grandes cuencas. Y mientras ese problema de mala calidad de agua que tengamos en las grandes cuencas del Uruguay se persista, estos organismos van a persistir. Estamos hablando de organismos que son muy antiguos, tienen 2.700 millones de años en la Tierra, son los primeros que generaron el oxígeno en la atmósfera, es decir, generaron la atmósfera oxigénica que nosotros podemos respirar. Sí. Son muy aguerridos, tienen una capacidad de adaptación muy alta. Una vez que se instalan en un ambiente, son como los malos del barrio, ¿no? Se instalan y permanecen ahí y son muy difíciles de remover. Eso genera una situación de difícil retorno del ambiente, ¿no? Del ecosistema, por ejemplo, un lago o de un embalse. Es muy difícil volverlo a la situación original una vez que estos organismos se instalan. Entonces estamos frente a un problema bastante persistente y que va a haber que tomar medidas bastante drásticas si a nivel país es quien lo quiere eliminar o por lo menos controlar. ¿Cuáles son las medidas que tienen que tomar? Estos organismos responden al sobreenriquecimiento del agua, ¿no? de nuestros ecosistemas acuáticos. Están sobreenriquecidos por el aporte humano de nutrientes por varias vías. Una de las vías es a través de los fertilizantes, la sobrefertilización del suelo. Los suelos se sobrefertilizan mucho más de lo que necesitan el cultivo para desarrollarse. Por otro lado, se instalan los montes ribereños que funcionan como filtros, se drenan los bañados, son otro tipo de filtro. Entonces esos nutrientes terminan al agua, terminan disolviéndose en el agua. Todo esto le hace mal a la salud del mar. A la salud de los ríos y lagos. Ríos y lagos. Entonces esos nutrientes terminan en ríos y lagos. Otras fuentes son las fuentes de materia orgánica o también que son finalmente nutrientes, ¿no? A través de los aportes urbanos o a través de los aportes industriales. Muchas industrias de nuestro país todavía no cumplen con la reglamentación que se les exige, por ejemplo. Muchas industrias de nuestro país están utilizando tecnología de los años 70 para tratar sus efluentes. Bueno, ahí tiene que haber más controles de la DINAMA. Sí, eso efectivamente. Tiene que haber más controles y controles mucho más estrictos. Entonces, porque y esto que decís vos es lo que se suma a las condiciones naturales. Porque, a ver,
Contra el lento movimiento de las aguas no podemos, contra las lluvias tampoco. Y contra las altas temperaturas que inciden tampoco. Todo eso es un cóctel, ¿no? Está incidiendo en esto. Ahí está, son situaciones o variaciones naturales. ¿Las altas temperaturas también están incidiendo en esto? Sí, también inciden y también lo propician aún más, lo aceleran el proceso. Hay que preocuparse por la sanidad de las aguas. Claro, hay que preocuparse por los aportes de nutrientes que están llegando a los sistemas acuáticos. Por ejemplo, lo que nosotros vemos es que es imposible que se pueda desarrollar naturalmente, con los nutrientes que naturalmente tiene el agua, una cantidad de verdor o biomasa de esa cantidad, ¿no? en un volumen de agua, ¿no? Es decir, claro, todo eso es aportado por vía humana, por exceso de fertilización, como te decía, y de aportes industriales y urbanos. Ahora, ¿hay alguna organización que en estos días esté tratando de movilizarse por este tema específicamente? Sabemos que siempre hay muchos reclamos en materia medioambiental y en materia del agua también, en defensa de la tierra, pero sobre este tema, o sea, ¿esto hizo reaccionar a algún grupo que esté por proponerle algo a las autoridades? Sí, esto ha hecho reaccionar sobre todo a la sociedad civil, ¿no? la gente o los pueblos que están en contacto con este problema, dado que ellos son propensos a tener algunas enfermedades y ven más cerca, sí, claro, o ven peces muertos o ven toda esa situación. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en tratar de, a través de Facultad de Ciencias o Facultad de Ciencias, tratando de realizar un diagnóstico de situación de país, ¿no? En cooperación con DINAMA y con la OCE, tratando de unificar la información que se encuentra a nivel del país y tratar de hacer un buen diagnóstico de cuáles son las zonas más afectadas y cuáles son los lugares más comprometidos, ¿no? Y dónde este fenómeno se repite cada vez más. Pero sí, a través de ONGs y también participan y están aportando mucha información. Y comer un fruto del mar, pescado en una playa donde viste esto, no es recomendable tampoco. No es recomendable. No. Y peces tampoco. Bien. Digo, es decir, hay muchos casos en algunas lagunas costeras también o zonas del Río Negro que hay pesca artesanal, ¿no? Y claro, los pescadores viven de ese producto y se ve afectado. No solo por es mejor ni pescar en una playa donde viste esto, ¿no? Claro, se le complica eso, pero también producen sustancias aromáticas que le dan feo sabor al pescado, claro, muchas veces. Eso también le altera el sabor del producto, ¿no? Bien. Luis Auriot, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes. Que pases bien. Hacemos una pausa y enseguida seguimos con más. Son las grandes incubadoras de estos organismos, es decir, ahí es donde se desarrollan, se reproducen y habiendo mucha carga de volumen de agua, las tienen que tirar el agua, tienen que aliviar la represa y estos organismos, como tienen la potestad, la facilidad de flotar, como se ve ahí en el frasco, ¿no? Están ahora acumulando, recién la agitaste, pero ahora se están acumulando y se están acumulando en la superficie rápidamente. Se acumulan arriba. Sí. Son muy susceptibles al vertimiento por las esclusas superiores, ¿no? Por el vertimiento superior de las represas. Entonces pasan al río Uruguay, después del río Uruguay, o bajan por el río Uruguay a través de Salto Grande, ¿no? Llegan al río de la Plata y ahí son transportadas por el viento, por la superficie, ¿no? Y terminan en las playas, por ejemplo. Bien. ¿Cómo las puedo diferenciar de otras algas que no sean tóxicas? Ahí está. Estas sí son tóxicas y la característica que tienen es que son como una mancha, como se ve en la imagen, son como una mancha de pintura, sino que vienen de la cuenca del río Uruguay y la cuenca del río Negro. Es decir, vienen por el litoral. Por el litoral. Bajan. Ahí está. Las altas precipitaciones lo que hacen es transportarlos hacia el río de la Plata y el río de la Plata, a través de los vientos, las corrientes, terminan en la costa, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde entran en contacto con los bañistas. El problema que hemos tenido, un año bastante atípico, anómalo, con altas precipitaciones, y las represas hidroeléctricas del país, las grandes represas hidroeléctricas, que obviamente aparecen en la playa y el guardavidas te dice no te metas en el agua por las hojas. Luis, buenos días. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido y gracias por traer la muestra para que la gente también vaya viendo de qué se trata esto, ¿no? Ahí está. ¿Por qué aparecen en el agua del Río de la Plata? Aparecen en el agua del Río de la Plata por un fenómeno que estamos viviendo, hoy es un ejemplo de ese fenómeno, que son las altas precipitaciones. Ah, es por la lluvia. Es por la lluvia. La lluvia, lo que pasa es que estos organismos no son del Río de la Plata en sí. Las cianobacterias son manchas verdosas y tóxicas, acá están porque las trajo el invitado. Son manchas verdes que aparecieron durante las últimas semanas en playas de Montevideo y Canelones. Cuando aparecen, los guardavidas ponen ya la bandera de alerta sanitaria. Y hoy tenemos al doctor en biología Luis Auriot, docente de la Facultad de Ciencias, para conocer un poco más sobre estas algas tóxicas, ¿no?